Hoy es un día que sin estridencias va a quedar en la historia educativa, o poniendo un poco énfasis en la importancia en la historia del conocimiento de esta joven sociedad misionera, un hito fundamental, porque tiene que ver con tantas cosas, empezando de igualdad de oportunidades, empezando del concepto de verdadera justicia. Hoy todos, absolutamente todos los que tienen el deseo de aprender mediante esta escuela de robótica y con las metodologías y herramientas que hoy se disponen en esta humilde sala, van a acceder mucho más rápido al conocimiento y sin restricciones de ningún tipo, de clases, menos de cuestiones físicas, de edades, a ese proceso que es el proceso más vívido, transformador que la historia de la humanidad pueda reconocer, que es el proceso cognitivo, es el proceso de conocer, de aprender. Entonces, realmente me conmueve hoy como misionero, y pensaba mientras recorríamos con el gobernador, a quien agradezco su particular gentileza, aprecio y apoyo, por supuesto, a esta iniciativa, que desde hoy es una iniciativa formal de la educación de la provincia de Misiones, hecha por los misioneros y para los misioneros. Pensaba cuando me tocó transitar los primeros pasos en la educación, guiado por mi madre, una madre docente también, a quien agradezco que me haya dejado ese don, ese apetito insaciable de aprender, y que lo tengo hoy en día. Al recorrer estas herramientas que antes nosotros nos disponíamos. En Jardín de Infantes me acuerdo, si bien el gaming o el aprendizaje a través del sistema pedagógico, aprender a través de los juegos era incipiente, bueno, era la masilla, eran los palotes, como seguramente la gran mayoría de los que estamos aquí presentes teníamos como instrumental. Fíjense lo rico de analizar a través del tiempo. Hoy acá hay tecnologías de TIC que son muy selectas en el mundo y que, de acuerdo a los proveedores, recién están apareciendo en los principales países del mundo. Y Misiones, la humilde y lejana Misiones de nuestra Argentina, hoy con un inmenso esfuerzo, pero con el único apetito de aprender y aprender más rápidamente que tenemos, por eso tenemos, sin lugar a duda, un destino de grandeza al cual podemos acceder, porque seguimos soñando y se van cumpliendo a través del tiempo estos sueños en estas pequeñas concreciones. Quizás para muchos todavía no se comprenda el alcance, la potencialidad, pero yo no tengo ninguna duda que este es el camino, como lo es también compartir la alegría de que esta escuela de robótica, la primera de Argentina, reitero, formalmente inserta en el sistema educativo provincial. No se requieren leyes, menos reglamentos constitucionales del Consejo General de Educación, que han demostrado su importancia en otros momentos de la historia. Hoy, en estos momentos, si ustedes pegan una rápida mirada, hasta lo arquitectónico es completamente distinto. Esto aparenta ser un caos, porque no hay un lugar definido, ni tampoco jerarquías indicadas. Donde en el aula tradicional había un frente, un norte, donde estaba el docente soberano, activo, que era el transmisor del conocimiento, y los alumnos formaban parte de esa legión pasiva sentadita. Bueno, hoy esto ya induce, este aparente caos induce a un concepto fundamental que tiene como meta la creatividad y la innovación, que es la de cooperar, de compartir en una mesa redonda, y que es un gran igualador
sin proponérselo, y menos sin inducirlo, como era el diseño arquitectónico de las escuelas que nacieron en épocas beligerantes. El diseño de las grandes escuelas viene de Francia, viene de Inglaterra, viene de Alemania. Eran anteriores a las grandes guerras, y bueno, las academias militares, que fueron precursoras de las grandes academias, eran con esa arquitectura, donde se rompió el criterio greco-romano, que era justamente el del anfiteatro, el paraninfo, que solamente en unas pocas universidades reunían a todos los alumnos alrededor de, ¿no? Pero seguía siendo, era omnipresente el modelo del educador. Hoy se van derribando esos conceptos porque es importante para la creatividad y el proceso cognitivo que se da solamente cuando se apuran estas tecnologías y metodologías pedagógicas, es exactamente quizá inverso, ¿no? Por eso también esto se apoya en este día donde se pone en funcionamiento esta escuela de robótica, que es una palabra, viene robot, es una palabra checa, de un checo que hizo un film allá en principio del siglo XX, y robota en checo significa justamente un vehículo creado por el hombre que se asemeja a algún movimiento, a alguna función del ser humano. Y hoy el robot verdaderamente es una extensión del ser humano, decía Borges, cuando se inventaron los aparatos para ver más, o para mover los primeros autómatas. Bueno, son extensiones del cuerpo humano porque los creó el hombre, ¿no? Como una extensión de sus propias capacidades. Hoy algunos robots son más hábiles, si se quiere, o más productivos, porque no se cansan. El ser humano tiene un periodo necesario, que no está mal, y nunca el robot va a reemplazar al ser humano. Pero esto también tiene que ver con una estrategia en nuestra misión, en nuestras metas educativas en la provincia, apoyado, por ejemplo, un esfuerzo compartido con Hugo hace mucho tiempo en la creación de escuelas técnicas. El mundo adolece de profesionales del ámbito, sobre todo de las ciencias duras, de la ingeniería, que todas las profesiones son importantes, sobre todo las profesiones liberales, pero ciertamente está demostrado que cierto tipo de progreso, sobre todo material y en infraestructura, viene de la mano de la cantidad de ingenieros, de arquitectos, de técnicos, mecánicos, electromecánicos, informáticos, de ciencias duras, de la física, de la química. Entonces todo este herramental es para empezar a revertir con esfuerzo, apoyado con la Ley de Educación Técnica de la provincia, que es una ley insignia en el concierto de la educación de la Argentina, para volver a recuperar ese espacio formativo en ciencias duras. Porque todas las tecnologías que estamos viendo acá tienen 4 áreas cognitivas por excelencia. La sigla en inglés STEM, en castellano sería destinada a la ciencia en general, a las tecnologías en general, a la ingeniería en general y a las matemáticas. Science, Technology, S-T, y Engineering, y en matemáticas, porque esto va a promover todo eso. ¿Y de qué edad? De la edad más temprana, a los 5 años los chicos. Lo comentaban los organizadores de esta escuela, a quienes felicito de corazón, todo el esfuerzo, a los capacitadores que han pasado y desarrollaron esta primera etapa. Ya la detección de ciertas habilidades que se van a amplificar enormemente en los niños es en los primeros años, hasta lo lingüístico. Por eso no lo vean como algo extraño por ahí términos en inglés.
porque la robótica y mucho de las cuestiones tecnológicas tienen que ver con la lengua también. Entonces tienen que acostumbrarse al polilingüismo en un mundo que es policultural. Entonces, los primeros pasos, incluso en ese principio de multiculturalidad, se da a través de la lengua. Tienen que empezar a sentirla como propia, como el guaraní. Seguramente, bueno, no hay tecnologías como esta en idioma guaraní, pero ya la habitualidad en determinado manejo lingüístico le va a permitir generar un mayor nivel, como se dice en neurociencia, de comprensión, y eso los va a hacer seres más amplios, con menos prejuicios que nosotros, y más en una mesa así compartida, donde quizá acá se dibuje o desdibuje la función del docente, porque no va a ser el paradigma del conocimiento, todo lo contrario. Acá el conocimiento se va a acceder con mucha más humildad, compartiendo, y donde el docente también va a reconocer su límite y va a tener que buscar como el alumno, porque el conocimiento que acá se desafía o se busca, quizás no lo tenga así como antes. Entonces se tiene que construir conocimiento en forma conjunta, y eso es lo más valioso y es lo que le va a permitir al mundo ir saliendo de su encrucijada actual, rompiendo con algunos moldes y practicando una verdadera cultura iconoclasta. El término significa rompiendo el modelo, rompiendo el paradigma anterior, con un nuevo paradigma. Misiones hoy y su educación da el primer paso hacia el futuro. Esta es la educación del futuro.